Muy buenos días, hermanos. Entre todos los hermanos con quien trabajo yo, mis hermanos ahí en nuestra iglesia, en los ministerios de la iglesia, la mayoría de esos hermanos son de la primera generación de su propia familia para reconocer a Jesucristo como su Salvador suficiente. ¿Por qué digo suficiente? Suficiente sabiendo que Él es suficiente para salvarnos y no necesitamos tener nuestra fe puesto en una religión, en una iglesia, en un sistema diferente, pero que podemos confiar solamente en la persona del Señor Jesucristo. Y con el sacrificio de Cristo ya somos salvos. La mayoría de los hermanos de mi iglesia son los primeros en su propia familia para reconocer a Cristo como Salvador. Entonces son parte de la primera generación. Tienen el privilegio de ser parte de la primera generación ahí en su familia. Puede ser que también es la situación con usted, yo no sé. Pero una cosa que podemos mirar en la palabra de Dios es que también había unas mujeres que fueron los primeros de reconocer la bendición de Dios que Cristo había resucitado. Entonces me gustaría leer Mateo capítulo 28. Estoy batallando un poquito con mi voz, pero vamos a seguir adelante. Me gustaría leer Mateo 28, algunos versículos, empezando aquí en el versículo número 1. Dice la palabra de Dios así: pasando el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: no temáis vuestras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y ellas salieron a prisa del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Amén. Aquí, hermanos, encontramos la historia de las mujeres que llegaron ahí al sepulcro para preparar las especias. La Biblia nos dice en otros lugares, para preparar las especias, y que estaban preocupadas porque quién iba a remover la piedra. Pero ahí llegando podemos ver que estas mujeres fueron las primeras con el privilegio de ver que Cristo había resucitado de entre los muertos. Hermanos, podemos encontrar que fueran los primeros, y puede ser que usted también es uno de los primeros en tu familia de reconocer a Cristo como es, de reconocer que Cristo es suficiente. Y podemos encontrar algunas cosas aquí en esta historia, algunas cosas que también nos puede ayudar nosotros, como algunos de nosotros somos los primeros, que puede ayudar a nosotros de aplicar algunos principios en la palabra de Dios. Como esas mujeres fueron los primeros ahí para llegar, para ver el milagro de Dios, usted puede ser que eres uno de los primeros ahí en tu familia de reconocer la fe, de llegar temprano a la fe. Tal vez llegaste antes tu pareja. Puede ser que llegaste a Cristo antes tu familia.
Puede ser que llegaste a la fe de Cristo antes tus amigos, antes tus conocidos. Pero ahí estás en la fe y ya entiendes que Cristo es suficiente. Ya entiendes que toda la salvación es comprado por Él y Él pagó todo. Amén. Y que no hay nada que podemos ofrecerle para merecer ir al cielo. Y tú entiendes la salvación que es por la fe en la persona, en el sacrificio del Señor Jesucristo. Qué gran privilegio tienes tú de estar en la fe. Qué gran privilegio tengo yo de estar en la fe. Y muchos de nosotros llegamos antes nuestras parejas o nuestra familia, nuestros tíos, nuestros sobrinos o nuestros amigos o la gente conocida, nuestros vecinos. Pero hermanos, llegar temprano viene con algunas responsabilidades. Amén. Tenemos el privilegio de llegar temprano. Amén. Pero con este privilegio vienen algunas responsabilidades que necesitamos reconocer para que podamos usar la bendición que tenemos nosotros. Podemos usarlo en una manera adecuada para servir a nuestro Dios. ¿Okay? Quiero mirar 4 cosas que nos puede ayudar. Llegar temprano. Ok, número 1. Llegar temprano les enseñó a esas mujeres, que los obstáculos vienen antes que las bendiciones. Esas mujeres aquí en este lugar de la Biblia tuvieron algunos obstáculos antes que pudieran ver el hecho que había resucitado el Señor Jesucristo, antes que podían estar ahí en medio del milagro de Dios. Antes de todo esto había obstáculos. No sé en tu vida cristiana, pero yo imagino que es para la mayoría de nosotros hemos experimentado algunos obstáculos antes que llegamos a este punto en nuestra vida. Esta es normal, hermanos. Es normal. No debemos estar preocupados. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Hermanos, el diablo no está feliz que estás en la fe. El diablo está enojado. El diablo no quiere que alcance tu familia con el evangelio de Cristo. Entonces debemos y debes esperar a diferentes obstáculos en esta vida cristiana. ¿Ok? ¿Qué cosas tuvieron ellos? Pues primero es la carne normal. La Biblia dice que levantaron temprano por la mañana. En otro lugar en la Biblia dice que muy temprano. Amén. Y aquí dice pasando el sábado al amanecer. Entonces ellos levantaron temprano. No sé para usted, pero para mí no siempre es fácil levantar antes del sol. ¿Ok? El sol es mi guía. Primero el sol y yo le sigo. Pero para levantarme antes del sol, pues no es muy natural para mí. Pero ellos batallaron contra su propia carne para llegar al sepulcro, y eso es lo que miraron, es el milagro de Dios. Pero primero tuvieron que tener la victoria sobre ¿qué? Su propia carne. Otro obstáculo que tuvieron, la piedra. La piedra no era una piedra chiquita. La Biblia en otro lugar, en la Biblia, ahí dice que era grande. Y que las mujeres, en otro lugar nos dice que estaban ahí caminando hacia el sepulcro y estaban preguntando entre sí, ¿cómo es que vamos a preparar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es que vamos a aplicar esas especias? Porque ahí está la piedra. ¿Quién nos va a ayudar? Pero gracias a Dios, Dios preparó la manera para esta. ¿Ok? Otro obstáculo que encontramos, la Biblia dice en el versículo 2, dice, y aquí fue hecho un gran terremoto. ¿Ok? Otro obstáculo. Imagínense, están caminando esas mujeres ahí al sepulcro. Es temprano por la mañana. Es oscuro. ¿Ok? Y ahí están caminando. Y luego, ¿qué? Un terremoto, de la Biblia dice. Y no solamente dice un terremoto, dice un gran terremoto. ¿Ok? Entonces hasta los elementos de la tierra eran un tipo de obstáculo para estas hermanas. ¿Qué más? Una cosita más. Otro obstáculo que tuvieron. Había guardias. Había soldados. La Biblia en el versículo 4 dice guardias. Pero ahí dice, por miedo del ángel, dice que las guardias temblaron y se quedaron como muertos. Entonces Dios cuidó a todos esos obstáculos
para que ellos pudieran llegar al sepulcro y ver que Cristo había resucitado. Entonces, solamente porque estás en el camino de Dios no quiere decir que no hay obstáculos. Hasta el opuesto es cierto, debes estar esperando algo de obstáculos. Amén. ¿Por qué? Porque antes que podamos ver los milagros de Dios, antes que podamos llegar a la bendición de Dios, podemos encontrar que había obstáculos. Entonces, prepárate, hermano. Hermana, prepárate. ¿Para qué? Para los obstáculos. Hermanos, no hemos sufrido, no hemos sacrificado como sufrieron los primeros cristianos en la palabra de Dios. No tanto, no tanto. ¿Perdiste tu trabajo? ¿Perdiste tu negocio? ¿Te torturaron? ¿O te mataron? No. Hermanos, empezamos una iglesia en un ranchito cerca aquí. Un lugar se llama Tacoleche. Y encontramos después de muchos años que los miembros de la iglesia, el máximo que sufrieron, y sí sufrieron, pero el máximo que sufrieron es que fueran burlados ahí por sus vecinos. Y peor, ahí en la clase de los niños, ahí en la escuela pública, pues los maestros burlaron de los niños que asistieron a nuestra iglesia, ahí enfrente de todos sus compañeros. Y dijeron, ay, mira los hermanitos que van con los cristianos. Y se hicieron burla de ellos. Entonces esa es una forma de sufrir, hermanos, pero no es tanto como sufrieron los primeros cristianos. Pero debemos estar preparados ¿para qué? Para sacrificar, preparados para los obstáculos en esta vida. Esas mujeres llegaron primero, pero había también obstáculos, ¿ok? Número 2, llegar primero les ayudó a tener más fe en su palabra. Esas mujeres tuvieron mucho más fe en la palabra de Dios después que había llegado, porque encontraron que lo que dijo Cristo era cierto, que Dios cumplió sus palabras y siempre cumple sus palabras. Déjeme leer, guarda su lugar ahí en Mateo, si tiene su Biblia abierta, guarda su lugar ahí en Mateo y voy a leer Lucas capítulo 24, versículo 6 al versículo 8. Mira lo que dice aquí, hablando del mismo evento de la resurrección de Cristo. Versículo 6 dice así: no está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Estas hermanas aquí, yo digo hermanas porque creyeron en el Señor Jesucristo, amén. Esas hermanas aquí llegaron primero ahí al sepulcro y luego recordaron las palabras del Señor Jesucristo. Y después, hermanos, tuvieron más fe en las palabras del Señor Jesucristo. Tengo una pregunta, yo siempre he pensado esto. El Señor Jesucristo había dicho a ellos que iba a resucitar el tercer día. Amén. La Biblia nos dice, y podemos encontrar versículos que dice así, dijo a sus discípulos. Amén. Entonces, hermanos, mi pregunta es, ¿por qué esos varones, esos grandes héroes de la fe, no estuvieron ahí con las mujeres? No sé, yo no voy a juzgarles, amén. A lo mejor yo me quedaría también en casa. Yo no tengo ninguna idea, pero es muy raro. Pero fue las mujeres que tuvieron suficiente fe para ir a ver el sepulcro el tercer día. Entonces, hermanos, necesitamos encontrar que Dios puede usar a cualquier persona que tiene poquito fe.
Amén. Y vamos a encontrar esta fe por la palabra de Dios. La Biblia lo hace muy claro que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no tienes fe de vivir la vida cristiana, si no tienes fe de testificar, si no tienes fe de asistir a la iglesia fielmente, si no tienes fe de asistir a los cultos de oración, si no tienes esta fe, quiere decir una cosa: no estás quedando en la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces necesitamos meternos más en la palabra de Dios y así vamos a poder crecer en nuestra fe. ¿Sabe qué, hermanos? Yo quiero crecer en mi fe. Yo no quiero quedarme donde estoy. Yo no quiero llegar al momento de decir, no, pues estoy bien, yo tengo fe. Estoy predicando su palabra y yo tengo fe. No, hermanos, yo quiero más y más fe. Y mira, esas mujeres llegando temprano recordaron la palabra de Dios y aumentaron su fe en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Todos crecemos en fe por obedecer y experimentar a través de las pruebas el poder de Dios. Amén. Tenemos que sufrir pruebas para que podamos ver que Dios siempre cumple su palabra. Siempre cumple su palabra. Yo recuerdo cuando yo fui al instituto bíblico, yo era muy joven y fui allá, ahí en los Estados Unidos, y yo tenía mi carro, que casi no era carro, pero sí jalaba poquito y yo avancé. Y yo recuerdo llegando al instituto bíblico y me metí ahí y dejé a mi familia en Texas. Y en el primer día de la escuela me dijeron, pues necesita este libro, se llama Concordancia. Y en mi día la concordancia era bien grande así, y así, y era $60. Pues a un alumno del Instituto Bíblica, ese $60 es, como puede decir, $60,000. Amén. Para mí, yo no tenía $60 para esto, pero yo recordé una cosa. Yo recordé el hombre de Dios diciéndome lo que dice ahí en Filipenses 4:19, que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces yo me puse a orar. Dice, Señor, yo no tengo el dinero, yo ni sé dónde comprar este libro, pero tengo una necesidad. Aquí estoy en tu camino, aquí estoy tratando de hacer lo que debo hacer. Entonces, Señor, por favor, ayúdame. En verdad, hermanos, la verdad es, a lo mejor yo tenía muy poca fe que Dios iba, pero yo sabía que era la cosa correcta de orar por las necesidades. Amén. Y hace una semana y media después, recibí una llamada de mi mamá, ahí en Texas, hace unos 3-4 estados para el sur. Y ella estaba hablando conmigo y de repente dijo, ¿sabe qué? Yo le dije, yo no había dicho a ella mi necesidad. Y dijo, ¿sabe qué? Yo fui para sacar la basura a la esquina. Allí había un libro tirado. Y ahí está bien grueso y parece como algo religioso, algo de la Biblia. Entonces lo agarré. Y yo le dije, mamá, ¿qué dice el libro? Y ella dijo, déjeme ver. Y él lo sacó, Concordancia. Exactamente el libro que yo necesitaba. Milagro, hermanos. Amén. Pero Dios siempre cumple su palabra. Siempre cumple su palabra. Cada vez, hermanos. Por eso necesitamos tener la fe. Tal vez no de esta forma, tal vez de otra forma. Pero Dios siempre va a cumplir su palabra. Y esas mujeres, llegando temprano, aprendieron que Dios iba a cumplir su palabra. Y sí cumplió su palabra. ¿Ok? ¿Qué más? Número 3. Llegar temprano les dio a esas mujeres la responsabilidad del mensaje. Les dio la responsabilidad del mensaje. ¿Qué mensaje? Que Cristo había resucitado. ¿Por qué tenían la responsabilidad ellos? Ellos llegaron primero.
Ellos aprendieron el mensaje primero. ¿Dónde sacamos este? Mateo capítulo 28. Regresamos a Mateo 28. Mira lo que dice aquí en el versículo 7. Dice aquí: e ir pronto y decir, ahí está el mensaje, decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces podemos encontrar aquí que el ángel había dado a ellos el mensaje y dijo un mandamiento, que lleve este mensaje y llévelos a los discípulos. Amén. Hermanos, tantas bendiciones que tenemos nosotros. También tenemos un mensaje de un Cristo. No de cualquier Cristo, pero el Cristo que es suficiente. Hermanos, tantas bendiciones que tenemos en ser salvo. Piénsalo por un momento, hermanos. Yo no quiero que piensen en el peor pecado de tu vida, pero vamos a pensar así, hermanos. El peor pecado de tu vida ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Amén. ¡Qué bendición! Tenemos esta salvación, que tenemos nuestros pecados perdonados por la sangre de Cristo, que ya somos limpios, no porque somos buenas personas, pero porque Cristo siempre cumple su palabra. Amén. Otra bendición, salvación del infierno. Ya no tenemos que sufrir en el infierno, aunque merecemos el infierno porque no somos santos como Dios. Y hemos pecado unas cosas que ni queremos mencionar, pero gracias por la misericordia de Dios ya tenemos la salvación del infierno. ¿Qué más? Otra bendición, somos unidos con Dios. Amén. Ya no hay la separación del pecado, pero ya somos unidos con Dios el Padre. ¿Por qué? Por el sacrificio del Hijo. Amén. ¿Qué más? Paz divina tenemos. Tenemos paz divina, tenemos la eternidad ahí en el cielo, la seguridad del cielo. Hermanos, tenemos tantas bendiciones por ser salvo. Hermanos, con estas bendiciones que vienen por el mensaje que recibimos, ya toca a nosotros de llevar este mensaje a los demás. Amén. ¿Cómo es que vas a dejar estas bendiciones parar nada más ahí en tu vida? ¿Cómo es que no vas a compartir con los demás el mensaje de Cristo? No, es que me da vergüenza. Me da vergüenza. Hermanos, las personas del mundo no tienen vergüenza de promover las cosas importantes a ellos. Si está vendiendo un producto, pues son muy rápidos ahí para tocar su puerta, hablarle. Y ahí, mira lo que hace esto. Y ahí están vendiendo sus productos. Ellos no tienen miedo de vender su producto. Tengo buena noticia, no estamos vendiendo nada. Estamos ofreciendo salvación gratis. Estamos ofreciendo perdón gratis por la persona del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo es que vamos a dejar esta bendición del perdón de nuestros pecados, la seguridad del cielo, el escape del infierno, que no vamos a ir al infierno? ¿Cómo es que podemos quedar con todas esas bendiciones a nosotros mismos y dejar a nuestros vecinos y dejar a nuestros parientes y dejar a nuestros hijos, nuestros papás y nuestros abuelos morir e ir al infierno, hermanos? No es justo. Necesitamos, como esas mujeres, necesitamos llevar la buena noticia que Cristo vive a todo el mundo. Amén. Que necesitamos llevar esta noticia a todo el mundo, que Cristo vive y Él puede perdonar a cualquier persona. Hermanos, este es el mensaje que tenemos. Esas mujeres llegaron primero al sepulcro y recibieron una gran bendición de reconocer que Cristo había resucitado. Amén. Pero con esta bendición viene la responsabilidad. Amén. La responsabilidad del mensaje, de llevar el mensaje a los demás. ¿Ok? Una cosita más, y esto me da mucho gusto. ¿Ok? Una cosita más. Llegar, número 4. Llegar temprano al sepulcro. Llegar temprano trajo una alegría a sus corazones. Una alegría grande a sus corazones. ¿Dónde encontramos esta? Mira, versículo 8. Dice la palabra de Dios así: y ellas,
saliendo a prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Amén. Amén. Ahí dice que con temor y gran gozo. Amén. Lo que encontramos, hermanos, esta vida que tenemos en Cristo, hermanos, no es una vida pesada. Amén. No es una tarea penosa de ser hijo del rey. Necesitamos estar emocionados de saber que tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Hermanos, estoy harto y cansado en ver los cristianos que andan tristes y deprimidos. Y andan así como no tienen la victoria. Y andan así como no tienen gozo en su corazón. Y luego intentan hablar con sus vecinos. Intentan hablar con diferentes personas. Y con una cara así. Como chupando los limones. ¿Sí? Dice, pues soy cristiano. ¿No quieres ser uno también? Pues no, gracias. Yo no quiero lo que tienes tú. No lo quiero. Amén. Hermanos, debemos mostrar el gozo del Señor. No estoy diciendo fingir algo que no es real. No pretender algo que no es real. Mostrar lo que tienes. Tienes el perdón de Dios. Tienes la salvación por Cristo. Entonces ese debe afectar su cara. Amén. Te debe dar una sonrisa. Te debe llenar tu corazón con alegría y con gozo divino. Amén. Sabiendo que estamos en Cristo. Sabiendo que un día vamos a estar con Él en el cielo. ¿Sabe muchas veces por qué andamos así? Es porque no estamos pasando tiempo con Dios. Amén. Hermanos, si paso yo más tiempo mirando la televisión, mirando las cosas del mundo, escuchando la música del mundo, si paso yo horas y horas y horas haciendo ¿sabe qué? No voy a tener el gozo del Señor. No voy a tener la alegría del Señor en mi corazón. Ese viene por pasar tiempo con Él, pasando tiempo en su presencia. ¿Sabe lo que necesitas? Pasar más tiempo en la presencia de Dios. Y eso te va a llenar con el gozo del Señor, hermanos. Ese te va a dar paz. ¿Sabe por qué algunos cristianos no tienen paz? ¿Por qué? No pasan tiempo con el príncipe de paz. ¿Ok? Hermanos, corre esta jornada en que estamos. Corre, ¿qué? Con alegría y gozo divino. Una cosa que miramos otra vez aquí en este lugar, hablando de las mujeres, dice ahí, y ellas saliendo a prisa del sepulcro. No salieron así. Ok. Pues tenemos que ir, tenemos que decirles lo que pasó. No, que ellos salieron con prisa, con gozo, con temor, porque había experimentado algo grande, con temor, pero también dice ahí que con gozo. Amén. Debemos tener temor de Dios, reverencia, respeto por Dios, pero también debemos estar bien llenos del gozo del Señor. Amén. Hermano, corre, hermana, corre con alegría y gozo. Para terminar, ¿ok? Qué gran bendición tuvieron esas mujeres llegar ahí al sepulcro. Primeros. Llegaron ante los hombres. Amén. Y miraron ahí el milagro de Dios. Tuvieron obstáculos diferentes, pero llegaron ahí y experimentaron el milagro de Dios y experimentaron el hecho que Cristo había resucitado. Fueron bien bendecidas estas mujeres. Las primeras para recibir el mensaje del Mesías resucitado. Amén. Pero con esta bendición vino las responsabilidades. Para algunos de ustedes, qué bendición tienes tú, uno de los primeros de tu familia, uno de los primeros de tu comunidad, uno de los primeros de tu país, para recibir el mensaje que Cristo es todo suficiente. Qué bendición de ser uno de los primeros. Pero también con la bendición viene la responsabilidad.
Responsabilidad número 1, brincar los obstáculos. Amén. Número 2, aumentar su fe en su palabra. Cada día aumentar su fe en su palabra. Número 3, compartir el mensaje. La responsabilidad de compartir el mensaje a los demás. Y número 3, correr con alegría. El mensaje de Dios nos da alegría. Amén. Y es una gran bendición. Tal vez Dios habló. Tal vez Dios te animó a través de su bendita palabra. Qué privilegio es de conocer a Cristo como su Salvador. Tal vez nada más quieres decir gracias a Dios por la gran salvación que tiene en Él. Entonces vamos a tomar un momento de oración. ¿Dónde estás? Vamos a inclinar nuestras cabezas y cierre sus ojos. Ore a Dios, dile gracias, Señor. Gracias, ayúdame para brincar los obstáculos. Ayúdame a crecer en su fe. Ayúdame a compartir el mensaje. Ayúdame de correr con alegría. Vamos a orar. Amén. Pues hermanos, esas mujeres tuvieron el privilegio de ser los primeros de reconocer a Cristo como es. Y usted y yo, por la gracia de Dios, también somos los primeros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que podamos usar lo que tenemos para su honra y gloria. Espero que ha sido de bendición para ustedes, hermanos, y que Dios los bendiga. Y hasta la próxima.